Jonás, cuando ya decide ir, se presenta y dice, yo venero al Dios creador de los cielos. Dios quiere decirnos a todos nosotros, sabes, viene algo muy grande y necesito que tú sepas lo que va a acontecer. Puedo entender que Dios nos ha dejado muchas cosas y formas en las que nos debemos de preparar y sobre todo velar porque no sabemos a qué horas vendrá Jesús. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a las profecías, no tenemos que tenerle miedo a estos símbolos que a veces pues, causan miedo. Pero cuando fui creciendo, ¿no? Me di cuenta de que todo esto era más que un plan de amor de Dios hacia nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué horario nos esté viendo, pero espero que estén teniendo un bendecido día. Mi nombre es Samuel Gómez Gámez y bienvenidos a el repaso de la lección universitario. El día de hoy pues me encuentro con personas muy importantes, colegas, alumnos, y pues me gustaría que se presenten. Y además, bueno, tengo una pregunta para el día de hoy para que empecemos a romper el hielo. Es una pregunta que creo que nos hará reflexionar un poco. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo que no querían hacer, pero que al final resultó positivo para sus vidas? Hola, ¿qué tal? Siempre es un placer poder saludarles. Yo soy Rocío Miranda, estudiante de comunicación de acá de la universidad. Y ahora que el profe estaba mencionando acerca de la pregunta, pensé y lo más rápido que se me vino a mi mente fue que en cierta oportunidad me tocaba ir a colportar a un lugar y creo que no era uno de mis favoritos, pero finalmente fui y fue de mucha bendición y sobre todo de mucho aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdiel Juárez. Actualmente sirvo en el departamento de Emprendum y sí, tengo algo que, bueno, era cuando era niño. Recuerdo que mi mamá me mandó con unos documentos, entonces me dijo, no, llévate esta paraguas porque por el sol y no sé qué, ¿no? Entonces yo me llevé el paraguas y me llevé los documentos, enojado, molesto, pues si no está lloviendo, hace sol, no sé por qué me voy a llevar el paraguas, ¿no? Y en el camino se desató una tormenta. Así que en esa tormenta, si no fuera por el paraguas, esos documentos que me mandaron a dejar, se hubieran mojado y me hubieran regañado, ¿no? Así que fue de bendición el paraguas. Fue de bendición el paraguas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaret García, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y me encanta saludarlos otra vez. Estaba pensando cuáles son esas cosas y lo que más recuerdo que ha impactado positivamente en mi vida es esa parte de comerse las verduras, porque gracias a Dios durante la pandemia no me enfermé, a pesar de que todos en mi familia se enfermaron. Continuamente mucha gente alrededor está estornudando y gracias a Dios no tengo esa oportunidad de enfermarme tan frecuente como otros, así que positivo. Las verduras salvan vidas. Las verduras salvan vidas. Mira, ¿quién lo diría? Bueno, justamente cuando estaba haciendo esta pregunta, también estaba pensando, ¿no? ¿Qué cosas he hecho en mi vida que no quería hacer? Y es un poco controversial tal vez, pero cuando a mí me hicieron el llamado para venir acá a Montemorelos, yo no quería venir. Yo no quería venir, en serio. Yo estaba renuente con Dios y decía, Dios, ¿por qué me estás mandando allá en Montemorelos? Habiendo tanta gente buena en el mundo, o sea, en toda la división interamericana. O sea, ¿qué puedo hacer yo en ese lugar, no? ¿En qué puedo aportar, no? Y estuve orando y hice una lista, ¿no? Dios, si tú realmente quieres que yo me vaya, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Para poder irme. Y así voy a saber que tú quieres que me vaya, ¿no? Y pues Dios cumplió cada punto que había puesto en mi lista y dije, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, vámonos, si es tu voluntad y si tengo algo bueno que hacer allá, y si tengo algo bueno que aportar, me iré a Montemorelos. Y un llamado que al principio yo no quería ir fue una grata bendición para mi vida. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Así que, ¿qué te parece, Rocío, si oras? Claro que sí, vamos a orar. Querido Jesús, te agradecemos, Señor, por este día que nos has dado, por la oportunidad de estar aquí. También, Señor, ahora que vamos a hablar de tu palabra, que te pido que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones. Y quienes están al otro lado de la pantalla, Señor, puedan escucharte a ti y solamente a ti. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, iniciamos. Vaya lección que tenemos para este cierre de trimestre. Y quisiera preguntarles, ¿no?
¿cuáles fueron los puntos más interesantes que rescatan de esta lección? ¿Qué fueron las partes que más le gustó? A mí me encanta esta parte de Jonás y cómo puedo yo parecerme a él en muchos aspectos. En la primera, porque Dios le pide que haga algo y pues él saca mil excusas y no se las dice, bueno, al menos no queda registro en la Biblia de que no quiero ir por esto, pero simplemente es compro mi boleto para otro lado y gracias. Y a veces también nos puede pasar eso a nosotros, ¿no? Oye, quiero que vayas a predicarle a los que están en tal país o están en esta empresa. Y nosotros podemos a veces decir, ay, no, ¿cómo voy a ir allí? Si fuman, si son tan diferentes a mí. No, gracias. Pero el mensaje también me llamó la atención. Jonás, cuando ya decide ir, se presenta y dice, yo venero al Dios creador de los cielos. Tremendas palabras. Lo mismo que vemos en Apocalipsis de adorar al creador de los cielos. Entonces ahí está esa conexión entre el pasado y lo que viene hacia el futuro. Quiero mencionar lo siguiente. Cuando vemos el título de la lección, Imágenes del Fin, viene a mi memoria. El verano pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje y recorrí algunas zonas de México donde pedí el consejo de personas que conocían el lugar. Entonces recuerdo muy bien a alguien que tiene mucho aprecio, ¿no?, a lo que hacemos y me dijo, mira, tienes que llegar a este lugar antes de las 5 de la tarde. Entonces, cuando yo veía en esta persona el deseo de que yo siguiera sus instrucciones porque él conocía el camino, viene a mi memoria lo que esta lección de escuela sabática quiere decir. Dios quiere decirnos a todos nosotros, sabes, viene algo muy grande y necesito que tú sepas lo que va a acontecer. En resumen. Es un mensaje de amor. Chío, ¿qué cosas a ti te llamaron la atención de esta lección? Me llama mucho la atención y especialmente retomo también lo que mencionó la maestra Yaret, que también nosotros tenemos mucho o poco de lo que tenía Jonás en ese entonces, ¿no? Que Dios lo manda a un lugar, pero él fue a otro, luego se convence, va al lugar, predica, pero una partecita de él, menciona el comentario bíblico, que él piensa que Dios seguramente los va a perdonar, seguramente va a tener misericordia. Pero imagínense, ¿cómo es que Jonás saltó? Porque Jonás, Dios le había dado otra oportunidad. Y entonces, ¿qué esperaba Jonás que iba a hacer con esas personas? Otra oportunidad. Pero en su corazón había egoísmo. Y muchas veces a nosotros también nos podemos parecer a Jonás. Sí, muchas veces pues, actuamos con el prejuicio, ¿no? A veces no queremos que las otras personas a veces conozcan la verdad que nosotros conocemos y eso es un grave error. Sí, déjame, te digo, para que te salves, pero en realidad yo creo que tú no deberías de salvarte porque yo he visto lo que haces, claro. Yo he visto cómo te comportas, pero lo importante es que nos concentremos en cuál es el objeto de este momento de anunciamiento. O sea, es ese gozo que debería de tener esa otra persona al escucharme y resolver toda su situación. Muchos de nuestros amigos tienen problemas, dificultades, adversidades, situaciones mentales y nosotros tenemos esa oportunidad de decirles cómo terminar con todo eso. No nos guardemos nada, vayamos convencidos de que lo que estamos haciendo es necesario y entonces vendrá el fin. Es necesario. Creo que tenemos mucho que hablar sobre, incluso, solo con este inicio de la lección. Pero bueno, primero vamos con la pregunta de Vox Populi. Cuando por fin estemos en el cielo, ¿cuál crees que sería tu primera reacción al ver y hablar con Jesús? Creo que inmediatamente lo abrazaría, lloraría y me quedaría sin palabras. Yo creo que sería de mucha emoción, mucha felicidad de poder verle, estar con él después de tanto tiempo de estarle esperando. Mi reacción al ver a Jesús en el cielo sería como ver a alguien que no has visto en mucho tiempo y te da mucha alegría. Alguien con el que siempre deseaste ver, soñaste, te lo imaginabas y pues va a ser de mucha emoción, ganas de querer abrazarlo y pues agradecerle por todo lo que hizo en mi vida. Mi reacción sería paz y alegría porque estaría viendo al Creador que nos ama tanto
y pues podría preguntarle varias cosas que yo no sé y que quizás no quizás, sino él me las va a responder de la mejor manera para que yo logre comprender y amarlo más. Agradecemos a todas las personas que participaron en este Vox Populi. Igual queremos leer tus respuestas en la caja de comentarios. Y bueno, seguimos desarrollando un poco acerca de Jonás, ¿no? Esta parte tan interesante, nos quedamos con lo que dijo la profa Yaret, acerca de cómo muchas veces nosotros nos guardamos, ¿no?, esta verdad para nosotros mismos y no queremos compartirla hacia los demás. Y me gustaría escucharlo, pastor. ¿Qué opina acerca de esto? Realmente, cuando nosotros vemos lo que Jonás hizo, la lección nos hace una pregunta. ¿Cuánto de Jonás hay en ti, en mí, en nosotros? ¿Ya? ¿Y cómo podemos superar esa actitud equivocada? A veces nosotros creemos que el hecho de que nosotros compartamos un mensaje importante y lleno de verdad debe de fluir sin ninguna complicación ni obstáculo. Pero cuando analizamos esa acción dentro del gran conflicto, sabemos que hacer eso es nadar contra corriente. Y saben, Jonás era alguien que no quería hacer algo. Sin embargo, yo quiero rescatar 2 lecciones de eso. La primera es que nunca te podrás ir de la presencia de Dios y Dios hará hasta lo último para poder encontrarte. Nunca te vas a poder escapar de Él. Lo segundo, aún no queriendo hacer las cosas, Jonás fue. ¿Ya? Ojalá que no salve ninguno. Ojalá que no pase nada. Pero Dios ya tenía hecho algo muy bueno. Y es que allí entra un tema muy importante. La providencia y la provisión de Dios. Cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios pide de nosotros, debemos de recordar que estamos en un punto donde estaremos en el momento correcto, haciendo las cosas que Dios espera que hagamos, y aun cuando el panorama se vea desolador, desafiante o complejo, debemos de creer que Dios ya hizo la provisión necesaria. Jonás iba en la mente de que no los perdone, son de lo peor, son el pueblo más complejo y difícil. Pero ¿saben lo que pasó? O sea, vemos a un rey diciéndole a toda su nación: todo mundo vístanse de silicio y en cenizas, y ayuno y oración, y quién sabe si Dios nos perdone. Y es interesante ver cómo un rey pagano se arrepiente. Y vemos un contraste muy interesante con Nínive y más adelante con Belsasar y Babilonia. Y es algo que te quiero preguntar a ti, Rocío. ¿Cuál es ese contraste que tú ves, ¿no?, entre la verdad que recibió Nínive y la verdad que ya tenía Babilonia? ¿Y cómo actuaron estos 2 reyes, estos 2 pueblos de forma diferente? Ok, pues como conocemos la historia, ya hablamos de la parte de Jonás, ¿no?, donde Jonás predicó lo que pasó con el rey, y luego Belsasar. Anteriormente habíamos hablado en las lecciones pasadas donde donde Daniel había predicado, donde el rey había visto todo quién era realmente el verdadero Dios. Pero como lo decíamos, al rey solo fue como dicen, una cortina de fuego, ¿no? De humo, donde solamente sintió y luego ya no. O sea, la verdad desapareció. La verdad era de que Dios era realmente el único Dios a quienes tenían que adorar. Pero simplemente solo fue una parte que... Un momento de emoción. Sí, un momento de emoción. Nabucodonosor. Bueno, que más adelante Nabucodonosor, o sea, realmente aceptó verdaderamente a Dios, porque después de que estuvo, corrígenme, 7 años, ¿no?, cuando se convirtió en una bestia, ¿no?, y cuando por fin volvió en sí y glorificó a Dios, me imagino que su hijo Belsasar vio todo eso, ¿no? Y Belsasar tenía pues esta verdad y había visto cómo su padre mismo había reconocido a Dios. Pero luego vemos que hace algo... Yo creo que aquí vuelve el tema, lo que comentabas tú en una lección pasada. ¿De qué manera mi contexto me desenfoca? Y entonces me gozo, me regocijo, actúo en este tipo de actividades? Belsasar había olvidado por completo quién era Dios. Claro. Es más, tan lo había olvidado que se atrevió a pedir que trajeran los elementos sagrados. Entonces, eso nos habla de que hoy en nuestro día nosotros podemos también
estar en esa situación de mis padres conocieron. Claro. Es más, la Biblia está llena de elementos y yo decir, pues no. Sí, maestra, perdón que le interrumpa. Y antes de que se me olvide, porque a veces se me olvidan las cosas. Y es que eso es un ejercicio constante. Lo que me dice a mí que es la única manera por donde puedo transitar por un camino seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando están en las clases de guías mayores o cualquier otra actividad donde enseñen el RCP, aunque una persona ya sepa hacer el RCP, nuevamente a practicar el RCP, y que si voy a tomar la clase no importa que ya sepas eso, a practicar el RCP. Y las personas que se dedican y trabajan en este sector de la salud ya como un trabajo profesional enseñan que ese tipo de cosas, aunque ya se la sepan entre el área operativa, la tienen que repetir de manera constante para que cuando llegue el momento de crisis la hagan en automático. Belsasar no necesitaba, tenía mucha información. No era una cuestión de información o que no conociera la historia. Era que dejó que las circunstancias de lo que él estaba pasando hicieran que se olvidara de eso. Y ahí también quisiera recalcar esta parte de el tiempo que te corresponde. Porque para Belsasar dice la Biblia que no hubo tiempo para arrepentirse. Contados fueron sus días. Es decir, en el último instante quiso a lo mejor arrepentirse y Dios ya no. Que no nos pase eso a nosotros, que no lleguemos a ese momento en donde no tengamos la oportunidad de recibir el perdón. Y eso pasa porque nos distraemos. Y es, bueno, se llega a secar el río Éufrates. Quiero empezar con esto. Uh-huh. El momento o la forma en cómo conquistaron Babilonia fue por medio del río Éufrates, ¿no? Desviaron la corriente del Éufrates y entraron por esa parte, ¿no? Pero ¿cómo no se dieron cuenta, ¿no? De que había bajado el nivel del río, que cientos de soldados estaban entrando a la ciudad porque estaban en fiesta, estaban distraídos, estaban haciendo otras cosas y no cuidando, ¿no? No estaban velando. No estaban velando por la seguridad de su ciudad. También quiero comentar algo así rápidamente, traer esto a la actualidad. Hoy en día también determina mucho nuestro entorno, con quienes nos relacionamos. Ustedes mencionaron de Belsasar, ¿no? Él tenía información, conocía la información. Aún así, importó más su entorno, quienes lo rodeaban, que lo que él había conocido de sus padres. Claro que sí. Bueno, amigos, ahora vamos con la pregunta para el experto, y es la siguiente. ¿Cómo los símbolos y metáforas del tiempo del fin en la Biblia pueden ayudarnos a comprender mejor la relación entre juicio y redención? La Biblia, en sus 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, muestran una unidad de propósito extraordinaria y muestran a Dios que está interviniendo en el devenir histórico. En la trama de toda esta historia vemos cómo Dios manifiesta sus propósitos salvadores, sus propósitos redentores en bien de la raza humana. La lección nos ha llevado a tomar 3 figuras para entender la intervención divina en la historia. Jonás, que es enviado a Nínive para predicar la destrucción de esta gran ciudad impía, pero que ante el arrepentimiento de los ninivitas, Dios desiste de destruir la ciudad y los ninivitas son redimidos. Otro ejemplo es la caída de Babilonia, donde el secamiento del río Éufrates, que fue desviado por los persas, hace que la ciudad quede desprotegida, y esta figura es tomada en la 6ª plaga para mostrar cómo la Babilonia espiritual quedará sin el apoyo del Éufrates, las naciones impías del tiempo del fin. Y finalmente, Ciro, el ungido de Dios, que fue llevado para rescatar a su pueblo del exilio, es figura de Cristo, el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, que en el final de los tiempos salvará a su pueblo del duro exilio del pecado que ha sufrido.
Estamos de vuelta y le damos muchas gracias al experto por su aportación a esta lección. Sin duda, un tema muy interesante. Y bueno, vamos a volver un poco aquí al diálogo que tenemos y hay que hablar un poco acerca de Ciro el Ungido. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál fue el paralelismo que encontraron entre Ciro el Ungido y Jesucristo? Bueno, pues Ciro liberó al pueblo en un momento histórico. Él fue usado por Dios, fue un rey pagano que fue usado por Dios para liberar a su pueblo. Es decir, aun cuando fue un acontecimiento histórico de ese momento, se cumplió una profecía, ¿ya? Y todas aquellas personas que creyeron o esperaban en ese momento, pues fueron liberadas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Independientemente de los eventos históricos que pasen en este mundo, debemos de saber que todo es guiado por Dios. Es decir, Él va a intervenir por su pueblo y al final su pueblo tiene que tener la plena seguridad de que las promesas de Dios se pueden reclamar. Ciro no es un ejemplo perfecto de Jesús, pero simplemente es un momento histórico en la vida donde podemos ver que aquello que sucedió es algo pequeño del evento final de lo que sucederá en esta tierra. También mencionar que el rey Ciro era un rey pagano. O sea, no era una persona, como lo mencionó el profe, una comparación perfecta de Jesucristo, sino que era un rey pagano. Y aún así, Dios lo usó. Retomo lo que mencionó el pastor, y que en los últimos días Dios va a dirigirnos y va a usar a personas claves que a veces nosotros nos vamos a poner a pensar, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Pero Dios simplemente usa a personas que a veces nosotros no vamos a imaginar. Fíjese que en este punto a veces me imagino a Dios como el mejor jugador de ajedrez. Como Dios mismo está moviendo las piezas, ¿no? No solamente en el ámbito histórico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Todo para que concluya en ese magno y precioso día, ¿no? Cuando él regrese por segunda vez. Y le interrumpo, profe Samuel. Yo quiero dejar esta escena en este momento de la lección. Es decir, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios tiene una suprema consideración hacia el conjunto de personas o hacia las personas que tienen un sincero deseo de conocer su voluntad. Independientemente de las circunstancias, el contexto, la manera que fueron llamados, cuando Dios ve en alguien el sincero deseo de entregar su vida a Dios, de conocer cuál es el plan de Dios, de ser libres del pecado, Dios interviene. O sea, no importa en qué circunstancias se encuentre esa persona, ese pueblo, esa nación, Dios siempre tendrá una suprema consideración por su pueblo, por ese remanente. Así que creo que esa es una promesa que debemos atesorar y en la cual debemos descansar, ¿no? Si alguien tiene el sincero deseo de encontrarse con Dios, está en el camino más seguro, independientemente por qué situaciones esté pasando. Claro. Y menciona algo también acerca de la iglesia, o nosotros como su pueblo, ¿no? Como su pueblo tenemos una misión especial. Y me gustaría también hacerle esta pregunta a todos ustedes. Si Dios ha dado una misión específica a su pueblo en los últimos días, ¿cómo podemos asegurarnos en cumplirla con fidelidad y sin temor? Yo creo que la primera respuesta sería primero creyéndola, porque hace rato decía el pastor, hay que creer y luego actuar. Entonces yo la creo y la aplico en mi vida, y entonces cuando ya la vivo, pues ya puedo ir a compartirla, porque sería ilógico que yo te fuera a ti a platicar de un Cristo que va a venir por segunda vez y que yo no crea en eso porque no lo vivo en mi día a día, porque yo estoy todavía desenfocado o estoy retraído o estoy apuntando hacia otro lado en lugar de estar en el negocio que debo de estar. Claro. Rocío, quiero escucharte. Yo creo que también voy a retomar lo que la maestra mencionaba. Bueno, aquí está mi jefe del departamento de Emprendum, y algo que siempre se nos menciona, algo que siempre se nos menciona dentro del colportaje, que bueno, como algunos ya lo conocen, es una forma de poder autofinanciar los estudios mediante materiales didácticos. De esa manera, si yo no creo lo que estoy haciendo, yo no voy a poder compartir la idea de lo que quiero hacer.
Entonces, si yo pues, recalco lo que la maestra dice, si yo no creo que Dios va a venir por segunda vez, que Él murió por mí, si yo no creo que Jesús me ama, solo son palabras escritas y no tienen ninguna relevancia y ningún significado en mi vida. Bueno, estamos llegando ya casi al cierre de esta lección. Tengo tantas preguntas que quiero hacerles, pero por cuestiones del tiempo ya no se las puedo hacer. Así que, pues, vamos con una última y me gustaría que me dijeran en 30 segundos o menos con qué se quedan de esta lección 13 y en la lección en general. Yo me quedo con esto. El juicio final al pecado de este mundo tiene dos cosas que tenemos que recordar. Todos serán informados y advertidos, absolutamente todos. Y número 2, también llegará un momento donde ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Así que el tiempo de oportunidad es hoy. A mí me gustaría enfatizar que desde el principio fuimos escogidos, elegidos para vivir por la eternidad. Y en ese camino hubo una pequeña desviación, pero Dios en su infinito amor nos atiende, provee un redentor y además nos deja escrito cómo van a suceder las cosas para que al final del evento, spoiler, Satanás queda reducido a nada. Yo me quedo con un versículo que cuando estaba pequeña mi mamá me lo leía, que se encuentra en Mateo 24:42 y dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Cuando estaba pequeña no entendía el significado de esto. Hoy que ya más o menos estoy grande, puedo entender que Dios nos ha dejado muchas cosas y formas en las que nos debemos de preparar. Y sobre todo, velad, porque no sabemos a qué horas vendrá Jesús. Bueno, yo me quedo con que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a las profecías, no tenemos que tenerle miedo a estos símbolos que a veces pues, causan miedo, ¿no? Yo cuando estaba chiquito también me daba mucho miedo cuando hablaban del cuerno pequeño, de las bestias del apocalipsis, de los jinetes y demás. Pero cuando fui creciendo, ¿no? Me di cuenta de que todo esto era más que un plan de amor de Dios hacia nosotros. Y para ti, amigo, ¿qué lecciones tú sacas de esta lección 13 y también de esta lección en general? Te invito a que escribas en los comentarios y bueno, gracias por acompañarnos este trimestre. Nos vemos la próxima semana.